mencionando el hecho de que el derecho romano se sepultó en la historia como el ordenamiento sociojurídico que rigió a todos los habitantes de la antigua Roma. Hay muchos periodos y etapas, pero yo les voy a hablar del periodo arcaico. En este periodo el derecho se consolidó en la sociedad romana. El derecho estaba ligado demasiado con la religión, misma que pasó a tener un papel fundamental. En esta época había muchas leyes las cuales regían hasta la antigua Roma, hasta que acá llegó la doctrina de las 12 tablas, las cuales fueron un conjunto de leyes que estuvieron inscritas en 12 tablillas de bronce en Roma. Aunque se dice que habían sistemas jurídicos como para ser estudiados, tales como el dominio de los etruscos o las colonias de las Capuas griegas, solo se conoce como periodo arcaico a lo que sucedió desde el 753 a.C. Para la sociedad de a día de hoy, en este periodo ocurrieron hechos fundamentales que vamos a mencionar, tales como el comercio, conocido en derecho romano como ius testamenti factio, el matrimonio civil, ius conubi, y el voto, ius suffragio. Estos derechos en un principio eran conocidos como ius quitirium y solo gozaban de ellos los quitires, nombre que le fue asignado a los romanos antes de la conquista de los pueblos del Latium. Una de las más destacadas acciones de esta época fue la gens, tomando papel como institución política. Para esta época la tradición era la principal fuente de auge normativa. La gens se representaba en el Estado con delegados de las curias, siendo así formada la unidad básica de relación del Estado con el individuo, esta representada en el rey. Finalizando esta etapa, acontecimientos ocurridos importantes fueron el cambio de los comicios curiados a el comicio entre centurias, las dos primeras sesiones de la plebe, las 12 tablas, las cuales marcaron el cambio de un derecho gentil a uno más civil y de un derecho y el cambio de un derecho trivial a un derecho de carácter mucho más individual. El periodo preclásico, el derecho es laico y debilitando así su relación con la religión. Esto ligado a la publicación de las 12 tablas, que las cuales a partir de ahí tomaron más popularidad. Aquí también participó Gaius Fabile, evitando su calendario judicial, y de allí el ius Fabile. Tribus Calendarius fue uno de los generales elevados al oficio del sumo pontífice, donde a conocer el derecho a rico como a pobre, quitando la exclusividad de los ricos, y se la concedió principalmente a los pobres. La elección en la época eran reelegidas por una asamblea y por y para el pueblo, que se podía regir en actividades militares o electorales. Consiguiente a esto, el principio, el cual es el periodo de la historia del Alto Imperio Romano, que notó desde el ascenso de Octavio Augusto hasta el año 284 después de Cristo. El jurisprudente, esta época pasada de tener relevancia de la mano de él. La jurisprudencia, concepto que con el pasar de los años sigue teniendo relevancia fundamental para Al día de hoy, cláusulas y términos que se denominaron en aquella época siguen siendo vigentes. ¿Pero cuál época? Estamos hablando del periodo clásico. No podemos negar que el derecho es cambiante, pero no su forma de actuar en específico. Un claro ejemplo de esto son los decretos y los estatutos. La época clásica se abarca desde el 130 a.C. a 230 después de Cristo. Aquí es donde el Principado tomó una figura esencial para la política de aquella época. El Senado asumió el papel de los comicios, provocando su total desaparición, y el príncipe pasó a tener un poco más de autoridad. Pero esto no duró mucho, ya que él debía ceder parte de su poder por el gran territorio que abarcaba Roma. Los buenos juristas conformaron un consejo de asesor privado para el príncipe, y nacen cosas como el ius civili vetus, el ius publicum, el ius civili novum y el ius honorarium, y el clásico y recordado Corpus Iuris Civilis, el cual representa la más importante recopilación del derecho romano y el texto jurídico más influyente de la historia, y siendo este uno de los mejores periodos para estudiar el derecho romano. Podemos desde la Lex of Empire hasta el Edictum Perpetuum. La Constitutui Antoniniana, juristas como Gallo, Palpiano y Ulpiano
que gracias a sus trabajos siguen siendo recordados en las facultades del derecho. Para hablar del periodo posclásico, la muerte de Alejandro Severo es uno de los hechos que sí o sí se deben mencionar. Cabe resaltar que en este periodo también surgieron las escuelas clásicas del derecho, y de igual forma en este periodo también el emperador se convirtió en la única fuente legítima del derecho a través de las constituciones, desapareciendo así las escuelas jurídicas. Luego de Diocleciano y su reforma, el derecho romano sufrió cambios bastante notables, y las fuentes del derecho pasaron a ser la Constitución imperial, desapareciendo así las leyes y las consultas del Senado. También desapareciendo la distinción entre magistrados y jueces, y de ahí la forma de acudir a la jurisdicción. Disminuyó el número de eminentes juristas y la burocracia romana superó la creación de conocimientos jurídicos, y la ley se aplicaba en la gran extensión del imperio y todos los habitantes tenían derechos suficientes para utilizar la ley y la corte romana. Ambos factores trajeron consigo la codificación de códigos a tal punto que surgió la necesidad de atender a muchas personas en regiones geográficamente diversas, con costumbres muy diferentes y sin muchos órganos de gobierno que estén adecuadamente preparados filosófica y jurídicamente el número de funcionarios requeridos por la ley. Se popularizó como la difusión del derecho romano, y fue este proceso, la difusión, el que extendió y sentó las bases de modelo del derecho que está implementado que la mayor parte de las actividades jurídicas de este periodo se concentraron en el mantenimiento, consolidación, formulación y ejecución del derecho. Mencionando al ya conocido Justiniano, uno de los más mencionados y notorios en las escuelas de derecho romano, sabemos que fue un emperador bizantino, específicamente en el Imperio Romano de Oriente. Su poder duró desde el 1 de agosto de 527 hasta su muerte, época en la cual se ve la luz compilación justiniana del derecho romano en el año 549, marcando el punto final de su historia. Seguido de la muerte de Justiniano, se erigió el Imperio Bizantino, un estado bastante medieval que duraría hasta el siglo XV, cuando cayó en manos de los turcos. La mayor contribución del reinado de Justiniano al imperio y a la historia de la jurisprudencia fue la codificación del derecho romano. No podemos negar lo interesante que son cada una de las etapas y periodos, mismas que juegan un papel fundamental para la consolidación de lo que a día de hoy conocemos como derecho romano. Es increíble todo lo que tuvo que pasar para que nosotros a día de hoy simplemente tomemos un libro y conozcamos más de la historia del derecho. Esto nos deja como enseñanza a todos los integrantes del grupo que cada uno de los procesos para que algo suceda en la historia es fundamental. Y nunca, pero nunca, estará de más estudiar y conocer un poco más de este. De un simple ideal puede nacer un movimiento que quede sepultado en la historia. Ejemplo claro de este, el gran, amado, y por muchos otros más y por su complejidad odiado derecho romano. Muchas gracias.